Madrid se despierta un 11 de marzo de 2004. ¿Cómo fue? Dije, bueno, pues en vez de montarme en este, pues me voy en este otro. Joder, con el tino de que es que me subí en uno de los vagones, pero me faltó decirle, dame la mochila que yo te la guardo, porque es que estaba al lado, o sea, es que fue terrible. Y de repente, pues estalló la bomba. Puse las manos en el suelo para levantarme y salir corriendo. Y en ese momento me di cuenta de cómo tenía las piernas. ¿Y cómo se vive después de vivir algo como el atentado del 11M? Pero es verdad que haber pasado por esto me ha enseñado muchas cosas. O sea, la desinformación que hubo en el momento que ocurrieron los atentados, o sea, eso no hay derecho a que eso ocurra. Estuve muchos años sin querer ver esas imágenes. ¿Quién ha hecho esto y cómo se ha hecho y por qué se ha hecho? Y resulta que a nosotros eso no nos lo van a contar. Pero no sé hasta qué punto a ti te puede venir bien estar recordando esto constantemente. Todo fue tremendo, horrible y asqueroso y ojalá no hubiera pasado. Pero bueno, pues se puede seguir y se puede salir. Tenía muchísimas ganas de escuchar tu historia. Me ha parecido, es que no sé qué palabra utilizar, pero increíble. Bienvenidos al instituto. El programa de hoy va a ser bastante diferente a los que hemos grabado hasta ahora, pero tenía muchísimas ganas de contar con la invitada de hoy. Esta es la última clase de Dori Majali, superviviente de los atentados del 11 de marzo de 2004 ocurridos en Madrid. Uh-huh. ¿Qué tal estás, Dori? Pues bien, aquí estamos contigo. Encantado de estar aquí, tenía muchísimas ganas, de verdad. Es el número 12. ¿Te gusta el número 12? Me encanta el número 12, me encantan todos los números. Pero si es el 12 que nos ha tocado, pues fenomenal, porque tenía muchas ganas también de estar contigo. En primer lugar, siempre hacemos como unas preguntas de cómo recuerdas a la Dori del instituto, cómo recuerdas esa etapa de juventud. Pues la verdad es que pues es fenomenal. O sea, yo recuerdo el instituto, madre mía, o sea, hice todo lo que me dio la gana. La verdad es que estudiaba mucho y era bastante empollona. Tengo a mi amigo Pablo, que todavía seguimos teniendo contacto, que nos conocimos, pues eso, yo tenía 14 y él 15, y me sigue llamando empollona gafotas. O sea, tu rol en clase era como la empollona. Bueno, pero no la típica empollona, porque la verdad es que era y sigo siendo muy salidora. Me ha gustado siempre mucho la fiesta. Lo mejor de las dos partes. Nada, yo encantada, lo recuerdo con mucho cariño, muy buenos amigos y muy divertido todo. Qué guay. ¿Y de quién eras fan por aquel entonces? ¿Las fotos de quién pegabas en tu carpeta? Bueno, es que me da mucha vergüenza decírtelo, porque es que no se me va a cantar la edad que tengo, pero vamos, clarísimamente. Pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho el pop español, que de aquella pues estaban los hombres G como súper tal. Y luego había un grupo que se llama Modern Talking, que no sé si os acordáis. Ni idea. Bueno, que eran unos alemanes que hacían música así rollo pop y tal, que me gustaban un montón también, sí. Qué guay. Y ya de cara, por poner contexto a empezar con tu historia con los atentados y tal, ¿cómo era la Dori antes de los atentados? Por ejemplo, el 10 de marzo, antes de que ocurriese nada. Pues el 10 de marzo, fíjate, pues yo tenía 33 años. Y bueno, pues estaba casada, tenía a mi hijo, el que ahora ya es el mayor, porque ya tengo otro, pero en ese momento solamente existía Alejandro y tenía 3 años y unos meses, porque cumplí los años en diciembre, era 3 años y poco. Estaba súper ilusionada porque había empezado un nuevo trabajo el 9 de marzo. Entonces, bueno, pues... Justo el 9, 2 días antes. Justo el 9 empecé a coger el tren, sí. Antes del 9 de marzo yo no cogía tren porque el trabajo que desarrollaba era por la zona de Alcalá, que es cerca de donde yo vivía, y siempre iba en coche. Y además nunca madrugaba tanto. Pero bueno, pues busqué un trabajo, estaba ilusionadísima, tenía que ir desde el 9 de marzo que empecé pues a Recoletos. Y nada, pues una proyección estupenda porque era un buen trabajo, que me gustaba, una cosa nueva, con mi niño, o sea, pues muy ilusionada y muy contenta. O sea, me parece curioso como que hasta ese momento antes no solías cogerlo un tren en tu día a día. No solía coger ningún tren en mi día a día. Quitando puntualmente, igual pues un día decías, pues vamos el domingo, vamos a dar una vuelta por Madrid, te ibas en tren, pero ya está. O sea, en mi día a día, o sea, estuve los años previos al 11M trabajando, nunca cogía el tren, nunca, y mucho menos a esa hora. Yeah. El 9 de marzo fue cuando empecé. ¿Y cómo estaba? Pues feliz y contenta con el cambio, pues eso, con la ilusión, con la proyección, con el futuro que yo pensaba que me esperaba. Muy, muy feliz y muy contenta. Vale. Entonces, Madrid se despierta un 11 de marzo de 2004. ¿Cómo fue?
Me gustaría conocer como en profundidad cómo viviste tú ese día, cómo empezó. Pues ese día yo, como te digo, no estaba acostumbrada a madrugar tanto y me había puesto el despertador súper pronto porque no me quería dormir. A mí lo de madrugar no me ha gustado nunca. Entonces, bueno, pues como que me quedé medio dormida y tal, me despertó pues el que era mi marido en ese momento y nada, pues ya me levanté, me arreglé súper contenta y tal y me bajé desde donde vivía pues a la estación de Alcalá. Entonces iba leyendo el manual de riesgos laborales, porque me habían dado el manual de riesgos laborales que tenía que firmar y dije, mira, pues qué momentazo, aquí en el tren, que voy a estar un rato largo. Pues nada, pues llegué a la estación y justamente pues llegaba un tren que iba hacia Madrid y estaba súper lleno de gente. Y vi que había otro en las vías, estaba parado, que salía unos minutos después y estaba vacío. Y dije, bueno, pues en vez de montarme en este, pues me voy en este otro. Joder, con el tino de que es que me subí en uno de los vagones. ¿Sabes esta imagen que suele salir que siempre es muy, muy recurrente? La imagen del tren que está ya en la calle de Tellez, que se ve una imagen aérea con el agujero, pues sí. ahí me senté. O sea, me senté, pues eso. Podría haberme montado en el otro tren, pero me senté ahí. La historia de muchísima gente, ¿no? De no solo coger ese tren y justo ese día, ya, por lo que sea, sí, por retrasarme más de la cuenta. O por llegar antes, como fue mi caso, sí. Vamos, a mí esto, no sé si luego lo vas a sacar, porque yo tengo un humor muy negro, ¿eh? Pero me faltó decirle, dame la mochila que yo te la guardo, porque es que estaba al lado, o sea, es que fue terrible. Y bueno, pues eso, ahí me puse. Y nada, me iba en el tren y iba pues sentada en la ventanilla en estos asientos que van 2 y 2, que van enfrentados. Y bueno, pues nada, iba como medio dormida, así que ya iba aburrida del manual de riesgos laborales y todo el rollo este que me habían dado. Y de repente pues estalló la bomba. Y o sea, fue una luz súper cegadora. O sea, cegadora porque no es otra cosa, nada más que la luz. Y yo pues notaba que mi cuerpo estaba como dando vueltas, que no lo podía controlar, no sabía qué estaba pasando. Seguramente fueron unos segundos. Para mí aquello duró tremendo, una eternidad. Entonces, cuando acaba la explosión y abro los ojos, yo estoy sentada en el suelo, está el tren destrozado, o sea, no hay ventanas ni puertas, un agujero. Yo qué sé, los asientos es que no existían, es que no había asientos, había gente por el suelo, trozos de personas, gente muriéndose. O sea, y yo en ese momento te prometo que si no hubiera sido porque, bueno, o sea, lo hubiera salido corriendo, puse las manos en el suelo para levantarme y salir corriendo. Y en ese momento me di cuenta de cómo tenía las piernas. Las tenía absolutamente destrozadas, como cuando coges una muñeca y la tiras al suelo, una muñeca de trapo, que se le quedan las piernas retorcidas. O sea, yo me veía los huesos, los tendones, tenía heridas abiertas. Y bueno, cuando vi eso, pegué un grito terrible y el silencio que había en el vagón, pues como que apagó. O sea, empezó la gente como, pues empecé a oír a gente, a oír raro porque tenía los tímpanos reventados también, como todos los que estuvimos allí, ¿no? Pero oías ya pues gente que se quejaba y bueno, pues nada. Yo cuando vi aquello dije, hostia, macho. O sea, lo primero que pensé fue en mi hijo. Dije, ostras, mi niño, que como yo me quede aquí, que como yo me muera aquí, o sea, mi niño, ¿qué va a hacer? A ver, es algo a lo que yo me agarré que me dio fortaleza, porque en realidad pues tenía mucha gente alrededor. ¿Tú recuerdas mucho dolor de ese momento? En ese momento, ¿dolor físico? No, en ese momento no. En ese momento justo, cuando yo me veo, lo que empiezo a notar es mogollón de frío. O sea, aparte de porque ese día hacía muchísimo frío, yo me estaba desangrando. O sea, tuve la fortuna que iba un pasajero que iba al final del vagón, cuando me escuchó, o sea, él se iba del tren, pero cuando me escuchó gritar, se dio la vuelta y vino a ayudarme. Y me hizo un torniquete. Bueno, me hizo 2 torniquetes en las piernas. Entonces, a partir de ahí, o sea, esos minutos desde que, bueno, pues este Ángeles, ¿cómo se llama esta persona que me ayudó? Sale, llama a los servicios de emergencia, primero entraron mirando un poco pues a la gente que estábamos allí para darle prioridad a quién estaba peor. ¿Y qué tiempo transcurre desde que no lo explota sé, la bomba hasta que llega alguien a ayudar? Tuvo que ser súper rápido. Porque afortunadamente gracias a eso yo llegué viva al hospital. Pero no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó porque yo no controlé el tiempo. Vale. O sea, sí que sé que del tren estuve un rato allí hasta que me sacaron y de ahí me llevaron al polideportivo que habilitaron, que está a la altura de la calle Tellez. Y sé que cuando llegué
pues era una cancha de color azul y estaba completamente vacía. Y al poco se llenó de camillas y de gente, pues eso, gritando que le dolía y tal. Y yo cada vez tenía más dolor porque, aparte de lo de las piernas, tuve quemaduras muy profundas en todo el cuerpo, tenía los tímpanos reventados, bueno, los ojos tampoco veía bien a consecuencia de la onda expansiva. O sea, fracturas, es que fue brutal. O sea, vamos, tenía las piernas, pero fracturadas enteras. O sea, incluso la izquierda, que fue la que luego me amputaron por debajo de la rodilla, el fémur lo tenía roto. O sea, terrible, terrible el dolor. Y bueno, pues de ahí me montaron en una ambulancia y me llevaron hacia el Hospital Ramón y Cajal. Yo cada vez no podía respirar, cada vez respiraba peor. Luego, además, como yo tengo un apellido pues que no es muy común, ni un nombre que no es muy común, aunque lo dije 100.000 veces porque me lo preguntaron, mi nombre y mi apellido, mi bolso con la documentación se quedó en el tren. Y yo iba indocumentada. Entonces me metieron al Ramón y Cajal y al llegar, vomité sangre, vi que era sangre y pensé que estaba reventada por dentro y que me iba a morir y ahí perdí el conocimiento. Pero bueno, pues eso, me ingresaron en Ramón y Cajal y mi familia, mis amigos, nadie sabía dónde estaba porque no estaba identificada. O sea, de hecho, mi padre y mi marido estaban en IFEMA, controlando la gente que llegaba muerta, pues si llegaba yo. O sea, fue terrible para todos, no solamente para mí. Sí, hablando con más afectados que tenían la oportunidad de conocer a más gente, como que también recuerdan como esa desesperación de ir de hospital en hospital preguntando por su familiar. Sí, a mí me lo cuentan igual, o sea, hasta que consiguieron encontrarme. Además, a consecuencia de la onda expansiva y de las quemaduras, yo iba sin pelo, estaba quemada, estaba súper hinchada, vamos, que con una foto, o sea, que no tenía nada que ver. El 11 de marzo a las 7 de la mañana con cómo estaba el 11 de marzo después de que explotara la bomba, nada que ver. ¿Y cómo recuerdas ese momento de reencontrarte con tu familia? Pues es que eso fue un poquito después, porque a mí me ingresan en la UBI, que ahí estuve, no sé exactamente cuánto, pero ni lo quiero saber porque es algo que lo he borrado. Pero estuve bastantes días y cuando me despiertan en la UCI. Entonces, sí que recuerdo que cuando me despiertan en la UCI se pensaron que se me había ido por completo la cabeza, porque yo me empecé a reír. O sea, mi último pensamiento era, me voy a morir, y de repente me despierto. O sea, que me faltara una pierna, que tuviera quemaduras, que era lo que menos me importaba en ese momento, estaba viva. Entonces, joder, estoy viva, empecé a reír, allí me miraban como diciendo, a ver cómo le explicamos que le hemos cortado la pierna. Pero bueno, ya pues me dijeron y dije, mira, pues si solo es una, después de cómo me he visto, no va mal la cosa. De hecho, lo tenía apuntado, sí. Empezaste a reír cuando despiertas en la UCI. Sí, me dio mucha alegría, sí. Porque, joder, estaba viva, así que yo ya me daba por muerta, sí. Pero no. Y bueno, pues ahí, luego poquito a poco, pues empezó a entrar gente. Y yo con lo que más flipé es que venía a verme gente, amigos míos que no son de Madrid y que habían venido expresamente a verme a la UCI un ratito. Y decía, pero ¿vosotros qué hacéis aquí? Si no me van a dejar estar nada más que 5 minutos. Y era, pues eso, muy bien, poder encontrarme con ellos, fenomenal. A mi hijo no lo vi hasta bastante tiempo después, pero sí, a ellos sí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias en tu caso? Ya te hablo de consecuencias físicas o psicológicas. Pues a ver, las físicas, pues amputación de la pierna izquierda por debajo de la rodilla, quemaduras súper profundas hasta la cintura y luego, bueno, pues afortunadamente el resto del cuerpo mucho más superficiales. El oído izquierdo no oigo bien por ninguno de los dos oídos, pero sobre todo por el izquierdo peor. Y luego pues por todo el cuerpo me han quedado trocitos del tren que se quedaron incrustados y no salen por sí solos. Entonces, pues de vez en cuando se mueven y me tienen que volver a meter a quirófano. ¿Ahora actualmente? Sí, la última vez fue a finales de 2022 y además justamente o sea, los trozos que tenían que quitar estaban en el muñón y bueno, pues he tenido que estar así la prótesis, no podía andar, ha costado la recuperación, en fin. Pero sí, o sea, esto ya me han dicho que esto va a ser, pues eso, toda la vida, o sea, que es lo que hay. Y luego psicológicas, pues también bastante fuertes porque, joder, yo, o sea, antes de subirme ese día a ese tren, pues tenía un nuevo trabajo, tenía ilusiones, tenía proyectos de futuro, tenía a mi hijo, tenía, no sé, siempre he hecho un montón de cosas y en el momento en que pasa esto me quedo sin trabajo porque, bueno, me quedo sin trabajo, no es que me echaran, es que me dieron una incapacidad para mi profesión habitual.
ya no podía hacer lo que estaba haciendo. Algo que llevaba haciendo años y que de repente te tienes que reinventar, porque eso ya no lo vas a poder hacer. ¿Y a qué te dedicabas? Perdona. Era perito de seguros. Vale. Y no, eso ya no lo podía hacer. Entonces, te quedas pues eso, con una incapacidad, con una discapacidad súper heavy, porque estuve 2 años que prácticamente hasta el final de los 2 años no pude andar, estando en silla de ruedas, con un montón de operaciones, con cosas habituales que hacía todos los días que ya no podía realizar. O sea que parece una chorrada, pero yo llegué cuando volví a mi casa, después del hospital, pues claro, pues había 4 escalones y 4 escalones para entrar a mi casa. O sea, ya no podía entrar y salir sola, me tuvieron que poner una rampa, ¿vale? Pero ya no tenía la autonomía, siempre he sido muy independiente y eso ya no pasaba, ya no podía hacer eso. No podía ir a buscar a mi hijo al colegio, no podía hacer un montón de cosas que no solamente es por lo físico que no puedes hacer, sino por lo que eso te afecta psicológicamente. Y también imagino que te afectó psicológicamente, aparte de lo ocurrido, como llevarte para siempre imágenes que no vas a poder borrar. Hombre, por supuesto, claro, sí. O sea, las imágenes, no solo las imágenes, o sea, ese momento en el que yo abro los ojos y veo cómo está el tren, y veo lo que hay en el suelo, y veo la gente que está a mi lado que estaba muriéndose, todo eso, es que no sé, o sea, yo te lo estoy contando, pero en mi cabeza estoy viendo exactamente lo que vi ese día. Es que es muy fuerte porque como que las personas tendemos a eliminar cualquier momento traumático que hemos vivido y que tú me lo cuentes con total claridad de que lo recuerdes al 100%. Perfectamente. Hay otras cosas de las que, o sea, por ejemplo, también me recuerdo perfectamente el olor del tren, o sea, eso es terrible. O sea, y además son cosas que cuando hay un olor similar, a mí me vuelve aquello y me vuelven a entrar ganas de vomitar. O sea, es como que se reactiva todo lo que ocurrió aquel día, el miedo que se pasa. Pero, por ejemplo, el dolor, yo recuerdo que pasaba mucho dolor, pero no recuerdo exactamente cómo me dolía. Eso es algo que sí que es verdad que está ahí un poco pues apartado. ¿Y cómo fue la recuperación de todo eso? Imagino que muy lenta. Súper lenta. O sea, además, claro, no, o sea, aparte de tener una pierna amputada, que implicaba que me tenían que poner una prótesis y yo tenía que volver a andar, claro, estaba el inconveniente que la pierna derecha tenía heridas abiertas, me faltaba musculatura, tuve 6 fracturas que por supuesto no me podían escayolar porque tenía toda la piel quemada. Entonces el volver a andar fue muy complicado por eso, porque hasta que la pierna derecha no estuvo medianamente bien, yo no me podía apoyar en la pierna derecha para ponerme una prótesis y empezar con la izquierda. Además, como tenía quemaduras, tampoco me podían protetizar. Y luego no, pues no sé, las quemaduras no solo eran quemaduras, sino que además los trozos de la tela, de la goma de los trenes, todo eso estaba metido dentro de la piel. O sea, yo eso sí que lo recuerdo perfectamente, el dolor de las quemaduras. Me tenían que meter, las tenían que limpiar porque había guarrería, entonces se podía infectar y había que limpiarlo bien. Y vamos, me tenían que meter a quirófano y anestesiarme para poder limpiarme eso, porque era imposible. O sea, era un dolor tremendo, terrible. Y a partir de ahí, pues nada, mucha paciencia, mucho esfuerzo, mucha rehabilitación, mucha terapia también. Imagino claro. que los hospitales estarían a reventar, o sea, persona de ver a más gente de que llegaba de los atentados. Pues, a ver, yo sé que en Ramón y Cajal, por ejemplo, que es donde yo estaba, yo creo que yo fui la última a la que le dieron el alta de los que estábamos ahí del 11M. Pero como yo estuve mucho tiempo en la UBI y además tenía quemaduras que podían infectarse, estaba en una habitación prácticamente aislada. Entonces no llegué a tener contacto con otras personas del atentado porque cuando ya me dejan salir de la habitación había pasado un montón de tiempo y no había nadie allí. ¿Y cómo se vive después de vivir algo como el atentado del 11M? Pues yo creo que como cualquiera que viva de verdad y toque de verdad la sensación de que se va a morir. Tengo aquí un titular de un superviviente del 11M, otro, que decía algo así como: me orinaba en la calle porque todo me daba miedo. Sí. Bueno, yo es que es un poco kamikaze y lo del miedo lo llevo de otra manera a lo mejor. O sea, tengo bastante fuerza de voluntad y arrojo muchas veces para hacer cosas que luego digo, anda, que te lo podías haber pensado 2 veces, pero con mucha terapia sí que he ido pues entendiendo que, por ejemplo, pues que los trenes no eran el problema. O sea, el problema era otra cosa. Entonces, que no pasaba nada por subirse a un tren,
que, bueno, pues eso, o sea, yo lo que más, o sea, es algo que evidentemente si me dieran a elegir, yo no elegiría haber pasado por eso. Pero es verdad que haber pasado por esto me ha enseñado muchas cosas y sobre todo me cambió mi escala de valores porque en ese momento te das cuenta de que no hay que dejar las cosas. O sea, si quieres algo y lo quieres hacer y lo deseas, deja de ponerte excusas y vea por lo que quieres. Porque no sabes cuándo no vas a poder hacerlo. O sea, ¿sabes? Vives sabiendo que es verdad que te puedes, o sea, no quiero alarmar a nadie ni parecer, pero que sí, que no sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos si va a ser mañana, pasado o dentro de 50 años. Entonces, aprovecha el tiempo. Ya, total. ¿Y cómo vives los días posteriores de ver Madrid petada de gente manifestándose por lo ocurrido? Es que yo no lo vi, porque era como una de las manifestaciones más grandes que se ha hecho brutal, en España. Sí. Yo en ese momento no lo vi, porque no me ponían imágenes, no me dejaban tener televisión imagino. Y además estuve muchos años sin querer ver esas imágenes. Pero como 4 o 5 años después, sí, yo creo que fue unos 4 o 5 años después, un 11 de marzo, pues vi las imágenes de las manifestaciones y me emocioné. O sea, me puse a llorar emocionada de que todo el mundo se hubiera unido en ese momento y que todo el mundo estuviera diciendo podíamos estar cualquiera allí, esto ha sido contra todos. Me emocioné mucho. ¿Y cómo viviste tú toda esa vorágine de desinformación? No sé si tú estabas muy pendiente de los medios. Es igual, que no lo estaba, porque o sea, fue tan duro todo que en lo que me centré es en recuperarme física y psicológicamente. De hecho, sabes que luego, que empecé a estudiar Derecho en el año 2006, porque me tenía que volver, o sea, la Dori que estaba en la estación y decía me subo en el tren lleno en el vacío, no tenía nada que ver con la que salió del hospital. Entonces tenía otra vez que reinventarme y me centré mucho en todo eso. Y no estuve, o sea, sí que conozco lo que salió en la prensa, pero no en el momento en que salió, sino porque luego posteriormente sí que me he informado y lo estaba buscando. ¿Tú te sentiste protegida por decirlo de alguna manera, por los medios de comunicación o los partidos políticos? No. Yo creo que los medios de comunicación tenían una guerra, porque bueno, es evidente que lees diferentes medios de comunicación y es claro que había una guerra. O sea, a ver quién contradecía al otro, a ver quién sacaba pruebas, a ver quién echaba más guarrería encima de tal político, de tal otro. Y en cuanto a los políticos, exactamente igual. O sea, la desinformación que hubo en el momento que ocurrieron los atentados, o sea, eso no hay derecho a que eso ocurra. No es justo que nos engañen, y mucho menos cuando estamos hablando de un momento, o sea, con un atentado de esa magnitud, o sea, que no solamente es que afectara a miles de personas, es que podía haber afectado a cualquiera. O sea, no era vamos a atentar contra cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contra el político, no sé, o sea, era contra de la población por el hecho de estar en España, en Madrid, ese día. Total. O sea, yo, si me lo permites, como apunte personal, no creo que ningún partido político lo haya hecho bien. Uh-huh. Incluso a día de hoy, el 11M siempre da la luz como argumento de cualquier mitin o argumento contra otro partido. Y, o sea, no lo veo bien ni por un lado ni por el otro, sinceramente. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, eso ha dado lugar a algo que yo no sé si se habla mucho de ello, creo que no. O sea, el tiempo que yo he estado en la junta directiva de la asociación, bueno, pues he promovido mucho que se intentara evitar la prescripción del 11M, que justamente es el 11 de marzo de este año, de 2024. Y lo que me he encontrado es que las víctimas estamos estigmatizadas. O sea, es como, ostras, ya están aquí los del 11M. A ver qué hacemos. No, tenemos que ser correctos porque son los del 11M y no podemos decirles ¿En serio? Algo que sea políticamente incorrecto, pero te reciben, te dan la palmadita en la espalda, ¿sabes? Se hacen la foto de turno, por supuesto, que nunca falte la foto con una víctima de terrorismo, porque claro, si no tenemos el book completo, es verdad. O sea, y da lo mismo que sea de un partido que de otro. ¿Sabes? Nosotros incluso promovimos un proyecto, una PNL, vamos, que no va a ningún sitio, pero que sí que a nosotros nos hubiera ayudado mucho. Pero para que eso salga adelante tienen que estar de acuerdo todos los grupos políticos y no hubo consenso. O sea, que son cosas, dices, ¿y a quién le puede perjudicar que el 11 me lo prescriba? A mí como víctima me puede favorecer, pero perjudicar, ¿a quién puede perjudicar? ¿Sabes? Entonces sí que estamos un poquito estigmatizados, ¿sí? Damos un poco de miedo
por eso que tú estás diciendo, porque luego se utiliza como arma arrojadiza. Porque tú intuyo que para las elecciones que se celebraron en 2004, no sé si llegaste a votar. No, estaba en la UBI, Vale. claro. Y con una perspectiva más de mirando al pasado, ¿tú crees que realmente se utilizó el 11M como algo para sacar crédito de alguna manera para las elecciones? No, yo no creo en teorías conspiranoicas ni ninguna historia de estas, pero sí que creo que el 11M, aparte de ser el atentado con más cantidad de víctimas de Europa Occidental, es un momento histórico, porque gracias al 11M en ese momento se produjo un cambio político. O sea, yo no creo que se sacara rédito del 11M conscientemente, pero es verdad que el gobierno que en ese momento estaba ahí desinformó tanto, lo hizo tan rematadamente mal, que yo creo que se lo puso a huevo al otro para que saliera adelante unas elecciones. Además, teniendo en cuenta que fue un cambio tan radical, de tener un gobierno más conservador a pasar a un gobierno más progresista, que luego eso a la larga indudablemente pues ha afectado a la historia. O sea, porque a día de hoy tenemos una ley de violencia de género que a lo mejor si no se hubiera cambiado el gobierno en ese momento pues no tendríamos una ley tan avanzada. Puede ser, ¿no? Total. ¿Y tú, por ejemplo, a nivel personal tienes un por qué ocurrió? No. Yo tengo un para qué, que era para hacer daño a la población, a los ciudadanos que estaban en España. Que bueno, que al final los trenes en ese momento, como sabes, eso era la ONU, porque allí teníamos nacionalidades de todo tipo, no íbamos solamente nacionales españoles, ni mucho menos. Pero sí, o sea, el para qué fue para hacer daño, para hacer daño en ese momento al gobierno. ¿Por qué ocurrió? Pues no lo sé, ojalá lo supiera. Ojalá no prescriba el atentado, que sí que prescribe, pero ojalá se hubiera salido y se hubiera averiguado quién puso el dinero para que sucediera, quién dio la orden, ojalá, pero no lo sabemos. Imagino que te lo han preguntado en muchas ocasiones, pero ¿tú crees que los terroristas son monstruos? No creo que sean monstruos. Yo creo que son producto de lo que viven, del lugar donde crecen. O sea, ¿tú has llegado a empatizar con ellos? No, tampoco es eso, ¿eh? O sea, me refiero, ¿entiendes en cierta manera por qué hacen este tipo de actos? Entiendo que se vean abocados a realizar determinadas cosas y que eso tiene que ver pues con una determinada cultura, un determinado extremismo y el pertenecer a un grupo concreto que implica una serie de cosas. Pero como nos puede pasar a cualquiera, tú perteneces a un grupo y haces cosas que a lo mejor si no pertenecieras no las harías. Entonces creo que tienen no creo que esté justificado lo que han hecho porque eso nunca jamás, pero bueno, demonizarlos tampoco. ¿Crees, por ejemplo, en la reinserción de los terroristas? Pues depende de qué terrorismo, pero yo creo que en este tipo de terrorismo yihadista no lo veo muy difícil, la verdad es que me parece muy complicado. Ya. ¿Y cómo vives tú? También tengo la curiosidad, aquel, que no me equivoque de fecha, 4 de abril, en el que sale la noticia de que los terroristas se inmolan en el piso de Leganés. Seguía en el hospital. O sea, con esas noticias yo las conocí después, porque en ese momento, mientras estuve en el hospital, ni televisión, ni noticias, ni nada. Yo imagino. Y con respecto a los juicios que se celebraron, ¿tú te sentiste protegida por la justicia española? No. O sea, desde el momento en que hay una sentencia que dice que hay autores materiales determinados que fueron juzgados y demás, pero hay una serie o sea, hay otra parte que son esos autores intelectuales, quién financia y quién da la orden, que no se sabe quiénes son. O sea, a ver, yo entiendo pues que este tipo de terrorismo, en ese momento en que ocurre el 11M, estamos hablando de redes internacionales, que a lo mejor quien puso el dinero, quien dio la orden, pues no está en España probablemente. Pero bueno, para eso hay ciertos mecanismos para poder llegar a esas personas que no están. De hecho, además, ya haya escrito algún libro, en concreto por Fernando Reinares, en el que se señala a una persona determinada como autor intelectual del 11M, que es Ahmed Assisi. Vale, pues, o sea, no puedo entender cómo me voy a sentir protegida si un señor que es un erudito y que es un estudioso y que lo hace todo estupendamente bien, pero que es una persona
que no tiene nada que ver con la justicia ni con los cuerpos de seguridad del Estado, puede decir ha podido ser esta persona y la justicia en España no ha sido capaz de determinar quién fue. Que no sé, que he dicho, es que es Ahmed sí, pero no lo podemos apresar porque es que resulta, no lo podemos detener porque es que está en Irak. Yo sé, pero es que no se señala a nadie. O sea, según has dicho antes, el 11M, el caso del 11M prescribe este año. Sí. He visto que llevabas como años avisando y luchando contra esto. Sí. ¿Tú crees que se ha hecho justicia? Imagino que no. No. O sea, yo creo que, vamos, tanto yo como con muchas otras personas afectadas y víctimas con las que he hablado, no creen que se haya hecho justicia. O sea, cualquiera que haya vivido un delito, no tiene por qué ser un atentado terrorista, cualquier tipo de delito, o que alguien cercano haya vivido un delito, quiere saber quién ha hecho esto y cómo se ha hecho y por qué se ha hecho. Y resulta que a nosotros eso no nos lo van a contar. Y ya te hablo desde la desinformación más sincera. ¿Por qué crees que no se puede hacer nada contra esto? Pues me gustaría poder contestarte, pero es que yo me he encontrado siempre dándome con una pared. O sea, cada vez que he buscado una vía para poder intentar evitar que no prescriba el atentado y demás, siempre es que es lo que decías tú, ¿a quién afecta que se pueda seguir investigando sobre esto? Literalmente. Pues no lo sé, porque como no sabemos realmente quién fue el autor intelectual, tampoco sabemos a quién afecta. O sea, lo que sí que está claro es que ese autor intelectual, a partir del 11 de marzo de 2020, si en algún momento se puede conocer quién fue, no va a pagar. O sea, no va a tener reproche penal, no va a haber, porque no se le va a poder juzgar. ¿Y cómo vives tú cada 11 de marzo desde ese 2004? Pues mal. Cada 11 de marzo sé que no voy a estar en un tren y que no va a volver a pasar lo que pasó en 2004, pero bueno, pues estoy triste, melancólica, e incluso físicamente una sensación de tener el estómago revuelto, o sea, física, de no estar a gusto, no estar bien. Siempre como que se suele hablar de dónde estábamos los españoles aquel 11 de marzo. Imagino que conocerás un montón de historias también de mucha más gente. Sí, claro. O sea, todo el mundo además, desde la asociación hicimos un proyecto muy chulo que nos pusimos en la estación de Atocha, parando a la gente y preguntándoles y grabándoles qué hacían el 11 de marzo. Y bueno, pues quitando gente muy joven, que lamentablemente había mucha gente que no sabía lo que era el atentado del 11 de marzo de 2004, pero en general el que lo vivió se acuerda perfectamente de dónde estaba y de cómo estaba y de qué estaba haciendo. ¿Y has tenido la oportunidad, imagino que sí, a raíz de la asociación y tal, como de seguir en contacto con otras víctimas del atentado? Claro, sí. Sí, además hacemos una cosa muy chula, que nos juntamos el 11 de marzo, llevamos unos cuantos años haciéndolo un grupillo de víctimas que nos juntamos a cenar para celebrar que estamos vivos. Oye, qué guay. Es guay, sí, porque es un día que te levantas pues de muy mal rollo, pero tienes la ilusión de decir, me voy a juntar con esta gente, qué bien, ¿no? Porque no nos juntamos para celebrar que estamos vivos. Se me está poniendo la piel de gallina y todo. Qué guay saber eso, no tenía ni idea. Muy chulo. ¿Y la asociación en qué consiste? O sea, ¿qué tipo de acciones hacéis? Bueno, que ahora ya no eres la presidenta, pero durante todos estos años, ¿qué ayudas o qué actividades habéis hecho? Pues se hacía primero de soporte y asistencia a las víctimas, pues tipo talleres de nutrición, una psicóloga especialista en víctimas del terrorismo, una trabajadora social para ayudarles si tenían que hacer algún tipo de gestión, ayudarles con esos temas. Teníamos también una abogada, quiromasaje, y luego aparte de eso pues había acciones que hacíamos a nivel asociación, por supuesto dar visibilidad a las víctimas e intentar que no se olvide lo que ocurrió, no solamente por el hecho del atentado, sino por lo que te decía antes, por el momento histórico que se vivió, que eso no se puede olvidar y dejarlo pasar. Nos hemos reunido muchísimas veces con grupos políticos, con la Fiscalía General del Estado, siempre pidiendo que no prescriba el atentado. Y bueno, pues aquí estamos y va a prescribir. Pero se sabe seguro. Bueno, queda una alternativa porque no sé si has oído hablar de la doctrina Miguel Ángel Blanco. He leído justo algo sobre ella esta mañana, pero no tengo ni idea de en qué consiste. Bueno, pues si la doctrina Miguel Ángel Blanco sale adelante, va a permitir que determinados terroristas de ETA, en este caso, que en su momento no fueron juzgados porque no se determinó quién era
el autor detrás del autor, ¿no? Que es como se llama en este caso al autor, digamos, intelectual, por llamarlo de alguna manera, puedan ser juzgados aunque el delito esté prescrito. Entonces, si eso sale adelante, pues probablemente a las víctimas del 11M nos va a beneficiar. Y hay esperanza de que salga adelante. Por el momento no lo sabemos, porque eso está en la Audiencia Nacional y lleva su tiempo. Lleva ya bastante tiempo allí, pero no lo sabemos. Se me pasaba a preguntarte, con esto de si sigues en contacto con otras víctimas, ¿has tenido contacto con la gente que te ayudó en ese momento? Con Ángel, sí, claro, sí. Además es una relación súper especial. Dicen, ¿pero es como si fuera tu amigo? No, no es mi amigo. ¿Pero como si fuera un familiar? Pues no, tampoco. Es que literalmente es como la persona que te ayudó, que te salvó incluso. No, es que si no llega a estar él allí, yo no sé qué hubiera sido de mí, porque yo no podía andar, no podía salir del tren. Y me estaba desangrando, o sea, y el tío fue quien llamó a los servicios de emergencia. Ya ves, porque yo me pongo en esa situación y yo no sé, por ejemplo, si sería capaz de pararme a ayudar a alguien o salir corriendo de allí. Eso mismo se lo he dicho un mogollón de veces. Digo, Ángel, yo es que no entiendo todavía, tío, porque viniste a ayudarme. Si es que si yo hubiera sido tú, vamos, de hecho yo quería salir corriendo y irme de allí, no me fui porque no podía, ¿sabes? Y he leído también como que muchas de las víctimas son incapaces de ir a trabajar y que en sus trabajos no lo entienden, como que dicen, han pasado ya 20 años y no lo has superado. Sí, eso ha ocurrido mucho porque, bueno, pues a través de la asociación he tenido la oportunidad de conocer a muchas víctimas y muchas víctimas se quejan de la falta de comprensión que hay en ese sentido. O sea, si no has pasado por un atentado terrorista, no tienes por qué saber lo que es pasar por un atentado terrorista. Pero como mínimo respeta que yo me estoy sintiendo de esta manera y que me está ocurriendo esto, porque no lo conoces y no tienes información. O sea, además es algo que sucede y que efectivamente es muy, muy difícil de superar. A lo largo de todos estos años como que han salido muchísimos documentales y pues eso, proyectos audiovisuales y tal. Y yo me pongo en la situación, por ejemplo, en tu situación, y no sé si sería capaz de poder visionar todo esto. ¿Tú sueles ver los documentales que salen, por ejemplo, del 11M? He visto algunos, o sea, por ejemplo, bueno, pues de los 2 últimos que salieron, sí que los he visto porque además coincidió que estaba en la junta directiva de la asociación y tenía que verlo y saber lo que había, ¿no? Entonces, durante el tiempo que estaba en la junta directiva, durante esos 4 años, sí que me he preocupado de verlo porque había que verlo y había que saber lo que había. Además, sobre todo porque en algunas ocasiones ha habido vídeos, información y demás que hemos tenido que denunciar porque no eran adecuados. En cuanto al contenido de lo que decían, como al contenido en cuanto a imágenes y demás. Hablando, como te he contado, creo que ha sido antes de empezar a grabar, yo hice mi TFG sobre cómo trataron el 11M, los medios de comunicación españoles. Y también, justo ahora como lo estaba diciendo, me acuerdo de un medio que había publicado como imágenes explícitas de cadáveres y de gente en situaciones súper extremas. Bueno, es que yo me he visto en una imagen de esas. ¿En serio? O sea, hombre, o sea, hay una imagen en la que se ve, vamos, me he visto y yo qué sé, o sea, igual me ve otro y no me reconoce, pero yo sé que era yo. O sea, yo me he visto que iba en la camilla cuando me estaban sacando a través del agujero que abren en la valla para sacarnos desde el tren al polideportivo. O sea, es que me he visto yo pasando, o sea, en la camilla. O sea, vamos, terrible. Es que tiene que ser súper duro porque es como algo que acompaña, que muestra como una imagen de todos los pensamientos que tienes tú en la cabeza, pero pudiéndolo ver, ¿sabes? Claro, y no solamente eso, o sea, es que yo me he visto a mí, ¿vale? Y hay imágenes que son muy duras y que no las he querido ver, o sea, que es que lo que pasa es que hay veces que es que te las comes, porque es que, por ejemplo, por redes sociales, ya no te digo en televisión, prensa y demás, que está bastante más controlado a día de hoy, pero por redes sociales es brutal. O sea, tú imagínate una persona que su padre o su madre hayan fallecido ahí y que se encuentre con que está viendo los cadáveres y cómo está explotando la bomba en el tren donde falleció es tu padre o tu madre. Pero por favor, o sea, es terrible eso. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? O sea, Hay una grabación de alguien llamando que la he escuchado muchísimas veces y nunca he logrado entender cómo la finalidad de que se publique ese tipo de cosas. Que salía una chica diciendo, no sé quién, estoy en Atocha. O sea, la he escuchado millones de veces. Y como que se te encoge el corazón y no logro entender la razón por la que sale eso a la luz públicamente. Yo tampoco consigo entenderlo porque... Por morbo, entiendo. O sea, por morbo, claro, pero por morbo, yo qué sé. O
O sea, es muy fuerte que por morbo pongan esas imágenes, porque hay gente que lo ve por morbo, con el daño que pueden estar haciendo a otras personas. Y vamos, ya no te hace falta estar ahí. O sea, yo veo las imágenes que, no sé, de la guerra de Palestina y es que me pongo fatal, o sea, no puedo verlas. Totalmente. O sea, Y es que encima los medios de comunicación españoles es como mm, muere un niño en España y tenemos un cuidado increíble en que no le parezca nada más allá de lo normal en medios de comunicación, pero sin embargo pasa algo en lo que tú decías, Palestina, y te clavan ahí la imagen y se quedan tan anchos. y se quedan tan a gusto, sí, sí. Muy brutal. Me sí. pongo en la situación de, por ejemplo, esta chica que estábamos hablando de lo de la grabación. Imagina que es una chica que ya no está, o que igual sí, no lo sé, porque no tengo ni idea de quién Claro, es. y que lo están Y de escuchando repente sus sale en la tele, familiares ala, sí. y ya está. Qué fuerte. Y ahora mismo, ¿cómo está tu salud mental? Así mostrando un poco más de luz. Pues a ver, mi salud mental bien, porque gracias a, pues eso, a todo ese trabajo que hablábamos antes, pues pude reconstruir mi vida profesional con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y bueno, pues físicamente también conseguí reconstruirme bastante. Ya no Imagino que en el trabajo en el que estabas no seguiste trabajando después. No, vale. Porque me dieron una incapacidad para la profesión habitual y eso se acabó. Antes, sí. Entonces, bueno, pues estudié Derecho, he procurado hacer todas esas cosas que estaba dejando para ver cuándo tal, y pues he viajado, he hecho un montón de cosas, he tenido y además hijos. Has estado como súper metida en la asociación y luchando por la causa todos estos años. Pues es que es algo que me ha dado mucha satisfacción, dentro de que también ha sido duro, porque cuando eres parte de ello, pues es complicado que vayas a un sitio y te den una negativa, no se la dan sola a la asociación, también me la están dando a mí. Pero yo se lo debía a la asociación, porque en su momento pues yo me sentí muy arropada y que me ayudó mucho, y aparte, bueno, pues que si nosotros como víctimas no nos movemos y no pelamos por lo nuestro, no lo va a hacer nadie. O sea. ¿Y cómo llega la idea de formar una asociación? ¿Quién tiene la idea o cómo te llaman a ti? Pues fue un grupo de víctimas que, bueno, pues al poco del atentado montaron esta asociación. Eran los socios fundadores, pues eran 5 o 4 personas. Y a partir de ahí lo que hicieron fue empezar a contactar con todas las víctimas. Se empezaron a poner en contacto entre unos y otros y localizaron a mucha gente, y entre ellos a mí. Entonces un día que yo ya había salido del hospital, estaba en casa, me suena el teléfono y me dicen que son de la asociación y que solamente llaman para saber cómo estoy si necesito algo. O sea, yo en ese momento dije, bueno... O sea, que ni siquiera para, oye, ¿quieres formar parte de...? No, o sea, me refiero para enmarronarte de alguna manera, sino para preocupándose por ti. Sí, sí. Y lo hicieron con muchísima gente, y a partir de ahí, bueno, evidentemente yo me asocié, nunca se ha cobrado ningún socio absolutamente ni un euro por estar asociado. Y por curiosidad, ¿de dónde salen las ayudas? De donativos y de subvenciones públicas que se piden. Y a lo largo de estos años también, como que he visto que has hecho muchísimas entrevistas. Tú personalmente, ¿cómo crees que te viene de bien a ti recordar todo esto? Por ejemplo, porque hoy, preparándome la entrevista y tal, he pensado, o sea, me interesa un montón saber su historia, pero no sé hasta qué punto a ti te puede venir bien estar recordando esto constantemente. Bueno, es complicado, ¿eh? Yo todavía, pues a día de hoy, que han pasado 20 años... Cuando cuento partes de la historia, o sea, me sigue temblando la voz, y hay alguna cosa en concreto cuando pues me acuerdo de mi hijo, cuando vino al hospital y tal, que es que se me saltan las lágrimas siempre. Entonces eso es difícil, pero lo hago siempre con la satisfacción de saber que estoy comunicando algo positivo. O sea, quiero decir, de todo fue tremendo, horrible y asqueroso, y ojalá no hubiera pasado. Pero bueno, pues se puede seguir y se puede salir y puedes volver a... Yo que imagino que es como convivir en tu día a día con esto y tener pensamientos recurrentes todos los días. En realidad, pensamientos recurrentes no tengo todos los días, y conforme ha ido pasando el tiempo, pues esos flashbacks y tal sí que cada vez son menores. Pero de repente un día, por algo que no sabes, no sé, un olor que te recuerda cómo había el atentado, pues vuelves otra vez a recordar cosas que no te apetece recordar. O sea, evidentemente no, o sea, todos los días me acuerdo porque me tengo que levantar y ponerme una pierna ortopédica, ¿sabes? Pero sí que hay cosas que dices, jolín, yo creí que esto ya lo tenía superado, y de repente por algo que sucede vuelve otra vez como a... te vuelve a resonar, te vuelves a poner mal. Como que por un simple olor tú ya te teletransportes a ese momento. Sí, es que lo de los olores o sea, lo del olor del tren y el olor del betadine con el que me curaban las heridas, las quemaduras...
O sea, yo no he vuelto a tener betadine en mi casa nunca, o sea, que no puedo con ello. ¿Y tú has vuelto a montar en tren desde...? Sí, volví a montar en tren. ¿Y cómo fue ese primer día en que tú...? Pues me lo tomé con calma. Llegué a la estación, iba con mi marido, iba con mi hijo y dije, bueno, pues iba con las muletas además porque todavía no caminaba bien. Y nada, llegué a la estación, me compré un café, todo con mucha tranquilidad. Me subí al vagón, vi que estaba bien, que no me pasaba nada y bueno, pues fui... Nada, de Alcalá a Torrejón y de Torrejón a Alcalá, un viaje de 10 minutos, pero sí, pero bien. Yeah. Imagino que fue duro, pero ¿tú continúas yendo a terapia? Siempre, sí, claro, sí. De manera intermitente ha habido momentos en los que lo he parado, pero sí, sigo. ¿Y usas el tren a día de hoy? La verdad es que no lo uso por dos motivos. O sea, primero porque las estaciones no son tan accesibles como parece. Y bueno, pues hubo un momento determinado en el que cuando acabé la carrera, que empecé a trabajar en un despacho en Madrid y probé a ir unas cuantas veces en el tren. Hasta que un día me caí por unas escaleras porque no había ascensor y bueno, pues eso, las escaleras me complican la vida y me caí y dije, te estás equivocando, esto no puede ser. Y luego es verdad que a mí algo que sí que me ha quedado y que a día de hoy todavía no lo supero, es que las aglomeraciones me dan bastante angustia. Yeah. Entonces, si me tengo que meter en un tren porque no me queda más remedio, porque estoy volviendo y me encuentro que el tren está lleno, procuro esperar a ver si me encuentro uno menos lleno. Si no me queda más remedio, me subo, pero me da bastante angustia esa sensación del tren lleno, la hora punta, la gente, ¿sabes? Otra vez en los andenes, en Atocha, no sé qué, me da eso todavía. Imagino que ya por celebrarse homenajes o lo que sea, no sé si exactamente en el sitio donde ocurrió, donde estabas tú en ese momento, hay alguna placa o algo así, has tenido que volver al sitio donde ocurrió todo. Pues en la calle Tellez, el año pasado en concreto, se cambió, bueno, la placa que había y pusieron un monumento diferente. Y yo pedí no ir. A la calle Tellez fui un día por casualidad porque iba a hacer una gestión al ayuntamiento y cuando aparqué... ¿Y pasaste de casualidad? Pues de casualidad, porque hay allí una oficina del ayuntamiento de Madrid y aparqué el coche y cuando aparqué el coche me di cuenta que estaba en la calle Tellez. O sea, la única vez, porque además yo no la reconocía porque yo la calle Tellez no la vi. O sea, yo pasé con la camilla y claro, fue un poco así, pero no he vuelto allí. Ya ves. Pues estamos llegando ya al final. Bueno. Tenía muchísimas ganas de escuchar tu historia. Me ha parecido, es que no sé qué palabra utilizar, pero increíble. Y muchas gracias por venir, de verdad, y contar tu experiencia. Por último, como te he hecho spoiler antes, todos los invitados hacen como un alegato mandándole un consejo o algo a su yo del instituto. En tu caso, si quieres, podemos hacerlo dándole un consejo a tu yo del 10 de marzo, de justo antes de que empezase todo. Así que nada, si quieres mandarle un mensaje, esa es tu cámara. Sí. A mí yo del 10 de marzo, ¿Sí? Claro, pues le hubiera dicho haberte quedado dormida y haberte perdido el tren, que no pasa nada por llegar tarde al trabajo. Es que vamos, si yo llego a quedarme dormida, pues mira. Ya, le dirías eso, quédate dormida. Claro, quédate dormida, no pasa nada, no madrugues tanto para llegar puntual. Pues muchísimas gracias por venir, ha sido un placer. Igualmente. Y a vosotros nos vemos una semana más la próxima escuchando nuevas clases y nuevas historias y no paséis porque faltamos lista. Chao.